capítulo 12, versículo del 1 al 16. Priscila, por favor, pásame. Cuando usted lo tenga, díganme un amén. Póngase sobre sus pies, pues, y vamos a leer la palabra del Señor esta noche. Esta tarde, amén. Precedentes humanos y precedentes divinos, amén. Hechos 12 del 1 al 16, amén. Como que estamos conectados con esta palabra, ¿verdad? Gloria a Jesús. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia dice, hacía sin cesar oraciones por él. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto en 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Versículo 7 dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Gloria a Jesús. Ay. Ok. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz del hermano Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Estaba emocionada ella de ver al hermano Pedro, ¿verdad? Sino que corriendo fue adentro y dio la buena nueva, que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, niña, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Señor, te damos gracias esta tarde por el privilegio que nos das. Me das de poder compartir esta palabra. Háblanos. Espíritu Santo, haz tu obra en medio de nosotros. Que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú nos las has entregado, Señor. Hoy la entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Precedentes humanos y divinos. 2 puntos que vamos a ver, solamente 2 puntos. Desde el inicio de la era cristiana siempre han habido enemigos. La iglesia siempre ha tenido enemigos, siempre. Por ejemplo, la dinastía del rey Herodes ha sido una de las dinastías que siempre ha perseguido la iglesia cristiana. El rey Herodes, el grande, había intentado matar a Jesús, ordenando así a todos los niños de Belén, porque él quería matar al rey, que era Jesús. Luego viene el hijo
manda a matar a Juan el Bautista. Y por último, su nieto Herodes mató al primer apóstol Jacobo, hermano de Juan, y metió preso a Pedro para darle muerte. Con esto vemos que los Herodes simbolizan el ataque destructor de Satanás. Siempre ha querido acabar con la iglesia. Hoy quiero hablar acerca del precedente humano y vamos a ver lo que en este momento estaba pasando en la iglesia primitiva. No era un evento fácil, porque en medio de eso acababan de haber recibido el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Estaban pasando cosas gloriosas. Dios estaba usando a todos los apóstoles y Pedro estaba en lo más fuerte de su ministerio. Dice la historia que Pedro caminaba y la sombra, solo su sombra, caía sobre los enfermos y ellos recibían sanidad. Más de 3,000 personas se convirtieron con el primer sermón que da Pedro. Fue algo impresionante. Los milagros, todas las cosas, como se leía la cita del hermano Juanito, todas las cosas las tenían en común. Repartían la comida, comían juntos. Tú no tienes, yo te doy. Dice que hasta sus propiedades las estaban compartiendo, las vendían y decía, usted no tiene casa, aquí está, yo tengo 2 y le voy a dar una a usted. Y empezaban a compartir, todas las cosas las tenían en común. Venían de diferentes países y naciones, de diferentes lenguas, y todos sabían qué lenguas estaban hablando. Era un movimiento sobrenatural, poderoso, impresionante, que el rey Herodes tuvo miedo. Herodes dijo, ¿qué? Esto está peligroso, se van a levantar contra mí, me van a tirar mi reino. Y no solo ellos, los súbditos, los de la autoridad máxima de la iglesia cristiana, estaban asustados. ¿Y cómo vamos a parar esto? Tenemos que pararlos, porque si no nos van a tomar el reino y nos van a sacar, se van a levantar contra nosotros. Y entonces Herodes toma al apóstol Jacobo y lo mata. Él era el apóstol Jacob, quien era hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Ellos eran pescadores. De hecho, cuando Jesús los llama, ¿dónde estaban? Pescando. Ahí estaban ellos pescando y Jesús los llama. También encontramos a Pedro y Andrés, que eran otros 2 hermanos. Y quiero hacer una pequeña historia de Jacob y de Zebedeo. Jacob y Zebedeo eran estos 2 hermanos. Si usted recuerda esta historia, cuando llega la mamá de ellos 2 a Jesús y le dice, Jesús, ay, ¿te acuerdas de mis hijos cuando estés en el reino? Me pones uno al lado derecho y el otro a la izquierda. Y Jesús humildemente le dice, no está en mí dar esos lugares, está en mi Padre, no es en mí. Y Dios les cambia su nombre y les da el apellido los hijos del trueno. En la siguiente parte de esta historia vemos a Jesús que Él va a subir a Jerusalén. Y Él le pidió a sus discípulos que fueran a una aldea que se llama a la aldea de los samaritanos para poder pasar por ahí. Sin embargo, los samaritanos dijeron, no les damos permiso. Y se levanta otra vez Jacobo y Zebedeo y dice, permítenos echarles fuego a esta ciudad, que los consuma el fuego, así como lo hizo Elías cuando echó fuego allá. Y le dice, no es así, Jacobo, no es así, Zebedeo, no es así. Y por último, Jacobo fue el primer apóstol que murió y Zebedeo fue el último de los apóstoles. ¿Por qué hago esta historia? ¿Y por qué cuento? Porque esto era real en algún momento de la historia de Jesús, y en el momento donde ahora agarran a Jacob y lo matan, era algo real. Empezaron a matar a los apóstoles. ¿Cómo cree usted que se sentía la iglesia cristiana? Asustados. Imagínese si matan a uno de nosotros porque estamos predicando la palabra del Señor, ¿qué va a hacer usted? Ay, no, yo mejor ya no voy a la iglesia. No, pues ya no, porque me van a matar a mí. Y no solo a ellos. Dice que agarraron a muchos y los metieron a la cárcel y los empezaron a maltratar, a torturarlos.
porque querían parar el movimiento del Espíritu Santo. ¿Y quién va a parar la obra de Dios? Nadie. Ese avivamiento sigue moviéndose hasta aquí, hasta ahora. Y declaramos en el nombre de Jesús que ese movimiento del Espíritu Santo lo van a sentir nuestros hijos, lo van a sentir nuestros nietos, lo van a sentir porque nosotros se lo vamos a transmitir. Amén, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia primitiva estaba en un tremendo avivamiento. Estaban viendo cosas gloriosas y preciosas, pero se vino la persecución. Pero no, la gente no paró de ir a la iglesia, la gente no paró de orar, la gente siguió predicando, siguió creyendo, siguió orando. Y cuando toman a Pedro y se lo llevan a la cárcel y es sentenciado para que después del día de la Pascua, él iba a ser ejecutado. ¡Qué duro! Impresionante. La iglesia cristiana en ese momento dice que se puso a hacer. ¿Qué se puso a hacer? Oraciones. Se puso a orar, se puso a interceder, se puso a clamar, porque era lo único que podían hacer. Clamar a Dios, que Dios hiciera un milagro. Es interesante ver la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Fuertes. ¿Qué los hacía tan fuertes? ¿Qué los hacía fuertes, decididos? El poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Había una fuerza sobrenatural que los fortalecía día a día y seguían adelante. Mataron a Jacob. Van a matar a Pedro ahora. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia no paró. La iglesia siguió. Pero algo que me sorprende a mí en este momento es la vida de Pedro. Pedro es arrestado y es llevado. Es custodiado, dice, por 16 soldados. Le ponen 16 soldados para que lo cuidara, para que no se fugara. Lo atan a las cadenas, a los cepos, para que no se fugara. ¿Y cómo lo encontró el ángel? ¿Quejándose? ¿Murmurando? ¿Cómo lo encontró? Bien dormidito. Me impresiona a mí la paz y la seguridad y la tranquilidad que Pedro tenía en ese momento. Él estaba seguro de que algo Dios iba a hacer en ese momento. Pero lo humano, la parte humana ya estaba dicha. Y eso era real. Herodes había matado a Jacob con el único propósito de enviarle un mensaje a la iglesia primitiva, de decirle: así los voy a matar a todos. Y no los voy a parar. Y no les voy a tener misericordia a nadie. Estaba enviando un mensaje. Estaba latente. Esa es el precedente divino. El precedente humano. Lo humano se estaba haciendo real en ese momento. Eso era lo humano. Eso era lo que quería Herodes. Eso era lo que quería Satanás. Destruir la obra del Señor. Parar la obra del Señor. El temor estaba ahí. ¿Ustedes creen que los cristianos no tenían temor en ese momento? Sí. Estaban asustados, tenían miedo, pero se aferraban al poder del Espíritu Santo, que los fortalecía y los alentaba todos los días. Era increíble. Y quiero decirle, iglesia, si hay algo que usted y yo nada más podemos hacer es orar, interceder y clamar. Lo demás lo va a hacer Dios. Esperar en Dios.
Había frustración, a lo mejor estaban frustrados, aquellos estaban asustados, estaban atemorizados, pero no vamos a dejar de ir a la iglesia, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de creer, no vamos a creer, no vamos a dejar de creer, porque mi Dios vive, porque vimos a Jesús hacer milagros, porque vimos cómo Jesús prometió estar con nosotros. Se aferraron a la palabra, tuvieron que hacerlo, porque si no, lo humano los iba a acabar. Y se aferraron y empezaron a creer y a orar y a orar y a clamar. La muerte de Pedro era segura y no había cambio atrás. Había una fecha dicha y lo iban a hacer. Dígame usted, ¿qué iba a pasar? No había pasado en ningún momento, ni en un momento en este evento, hasta después que alguien haya sido liberado de la cárcel, de mano del rey Herodes. No había pasado ni una vez. No había pasado. Pero ahora aquí vemos el plan de Dios, el plan divino en la vida de Pedro. Vemos la actitud de Pedro en una tranquilidad, en una esperanza inmensa. Usted de plano ya había perdido las esperanzas. Pastora dijo, ya pues que me mate. Va a ser mi última noche, yo voy a dormir bien rico. ¿Usted cree que uno con menos de esas cosas pierde el sueño? Con menos de esas cosas uno deja de dormir porque está inquieto. Pero Pedro no perdió el sueño, él descansó en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, su maestro, por él es que él estaba en la cárcel. Él no estaba en la cárcel porque se robó algo, no. Estaba en la cárcel porque estaba predicando la palabra de Dios. Y Jesús dijo, mayores cosas les van a hacer a ustedes. Van a ser más duros, pero ustedes tienen que ser fuertes. Y Jesús y Pedro se aferra a las promesas que Jesús, su maestro, les había dado. Humanamente hablando, no había nada que hacer. El precedente ya estaba dicho. Herodes no estaba jugando y en la fecha acordada iba a matarle. ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos el precedente humano? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? No es fácil escuchar un diagnóstico médico cuando dice, es cáncer. ¿Qué piensa la mente humana? Me voy a morir porque toda la gente que tiene cáncer se muere. No todas, hay gente que supera el cáncer y testifica. Sí, hay gente que no. Pero como tenemos esa perspectiva humana, ese precedente que todos mueren, yo también me voy a morir, van a decir. Pero ¿sabe qué? Es lo importante. Otro precedente es este. Los jóvenes dicen, no, yo no voy a ir a la universidad porque es cara usted. Mis hijos nunca fueron a la universidad, usted porque fueron caros. Es muy caro, señor. No vaya a mandar a sus hijos a la universidad. Sí, yo creo que no voy a mandar a mis hijos a la universidad. Caemos en los precedentes humanos porque aquel le pasó, me puede pasar a mí. Porque aquel no salió de esta, yo no voy a salir de esta. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dios tiene un propósito divino para todos los que estamos aquí. Si no, no nos hubiera llamado. Usted es la diferencia. Compartíamos con mis hijos una noche de estas y decíamos, mis hijos, este país ha sido una bendición para nosotros. Nos ha dado todas las oportunidades que tenemos. Mis hijos han ido a la universidad y no han pagado ni un centavo. Somos bendecidos. Ayer estábamos con Priscila, ellos estaban firmando su contrato donde van a hacer su boda. Y ella le dijo, es que mi papá es pastor. Oh, yo te voy a dar 10% de descuento por ser hija de pastor. Y dice, ¿de veras? Sí. Así le fue a Abraham en la universidad. Tú eres hijo de pastor, te vamos a dar una beca de $3,000.
Los precedentes humanos para nosotros los hijos de Dios son diferentes. Son diferentes, iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Son diferentes. Son diferentes. Denle ese aplauso al Señor. Son diferentes. Yo no voy a creer que porque a aquel le fue mal, a mí me va a ir mal. No, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo creo en Dios. Y mucha gente dice, el sueño americano. No, hombre, este es un infierno, esto es terrible. No, para los que no aman a Dios. Pero para usted es el sueño americano. Dios tiene cosas divinas para todos nosotros. Si no, no nos hubiera llamado. Recuerde la palabra que dice que no es de los que corren, ni de los que quieren, sino de los que Dios tiene misericordia. Dele ese aplauso al Señor, porque Él tuvo misericordia para tu vida. Él tiene un precedente divino para tu vida. Lo importante es que busquemos y caminemos en el precedente divino. Es determinante eso, que caminamos en el precedente divino. Pedro tenía un precedente divino. Había una promesa, había una palabra que Jesús, el Maestro, le había declarado. Tal vez no lo sabía nadie, solo la guardaba Pedro en su corazón. Y en ese momento, en el momento más difícil, cuando todo ya estaba declarado, él trae a su memoria esa palabra divina y la hace suya. Y yo me imagino que Pedro tomó esa palabra y dijo, esta es mía. ¿Qué nos dice Juan 21, 18? Léala conmigo, le dijo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde quiera. Te ceñirá otro quiere decir te vestirá, te pondrá la ropa otra. Cuando ya seas viejito y tenga que, tú no puedas ni cambiarte tu ropita, va a venir otro y te va a cambiar. ¿Qué simboliza esto? Esa era una palabra que Dios le estaba dando a Pedro. Entonces Pedro dijo, yo no voy a morir ahora, si yo estoy joven. Yo no voy a morir. Jesús, mi maestro, me dijo que yo voy a llegar a viejito. Que yo voy a llegar a ser viejestío cuando ya yo mismo me pueda cambiar mi ropita. Y yo no estoy en esa edad. Yo no voy a morir hoy. Y yo me imagino que Pedro se aferró a esa palabra. Precedentes divinos. Había una palabra profética para Pedro. Y no era el tiempo de morir. Y no era el tiempo de partir. Y yo me imagino que Pedro se acostó y dijo, yo no sé cómo me vas a librar de esta, Padre. Pero yo sé que hoy no es el tiempo de morir para mí. Un precedente divino, el cual cambió la historia de Pedro. Amén. Cambió la historia de Pedro. Este fue un precedente que solo lo sabía Pedro, pero era suficiente para que ahora él se aferrara a él. Esto bastaba porque quien se lo había dicho era su maestro, que le dijo, Pedro, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y sucedió? Sí. Sucedió. Al tercer día Jesús, su maestro, resucitó. Entonces, ¿cómo no iba a creer? ¿Cómo iba él a dudar del precedente divino? ¿Cómo? No lo iba a hacer. Él estaba seguro, él estaba feliz, él tenía la certeza, la confianza que si su maestro dijo, tú vas a llegar a viejito, yo voy a llegar a viejito y no voy a morir aquí. Y no murió. Y no murió. ¿Cuánta palabra el Señor nos ha dado a nosotros proféticamente? ¿Está caminando en ella? ¿La está trayendo a su memoria día a día? Hace 20 años,
Nosotros vamos a cumplir este año 25 años de ministerio. Y hace 20 años el Señor le dio una palabra profética al pastor Minor, donde fue una visitación gloriosa del Espíritu Santo para su vida. Y le dio 4 cosas. Y de esas 4, 3 se están cumpliendo ya. Y solo falta una. Y yo cada vez que nos sentimos que ya sentimos que no aguantamos más, recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Te llevaré a los Estados Unidos y allá serás ministro. Y aquí estamos. A los 7 meses, 2 años, 7 años, como a los 3 años de esa palabra, nos trajeron. La segunda, te sacaré de las estructuras donde vas a estar ministrando y te pondré en un ministerio que será cobertura pastoral. El viernes Él consagra una pastora más para la obra del Señor. Cumplimiento de la tercera palabra profética. Y la última, le dijo el Señor, voy a poner muchos recursos financieros en tus manos, porque tienes un corazón limpio y generoso. Y han pasado 20 años. Y hasta aquí, 25 años en el ministerio y no hemos olvidado la palabra profética, porque se ha ido cumpliendo de una en una. ¿Cuánta palabra profética? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Estás caminando en ella? ¿La traes a tu memoria cada día? Es interesante no olvidar la palabra profética que nos da el Señor, porque se va a cumplir si tú caminas en ella. Amén. Si tú caminas en ella, el Señor va a cumplir la palabra profética en ti. Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Amén, aleluya. Yo lo creo que se cumplirá en mí, porque mi Dios no es un hombre para que mienta y se arrepienta. Y no importa el precedente humano. ¿Cuál es el precedente humano? Ustedes no van a poder. Ustedes no tienen ministerio. Amén. Pero aquí vamos. Seguimos de pie. 25 años de ministerio. La mente humana es mala, es perversa, es maligna cuando se deja usar por el enemigo. Y va a querer destruir tus sueños. Y va a querer matar la semilla que Dios ha sembrado en tu corazón. Por eso es importante que no escuches la voz humana, porque la voz humana te va a dañar, te va a enfermar y te va a robar la semilla que Dios sembró en tu corazón. Y no va a prosperar tu obra, no vas a prosperar tú. Hay gente egoísta que como no prosperan en su vida espiritual, no quieren que nadie prospere. Es interesante, iglesia, que usted y yo aprendamos a conocer cómo el enemigo quiere destruir la obra. Y la obra es usted. La obra es usted. No deje que la destruyan a usted. Uno tiene que estar fuerte. Uno tiene que estar fuerte y saber en dónde está, cuál es mi palabra profética. Mi palabra profética es que Dios está conmigo y que el que me llamó me va a respaldar. El que me llamó a su obra me va a respaldar. Que al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y no importa los años, y no importa el tiempo, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque es su palabra profética, esta palabra. Muchas veces la semilla se muere en el corazón del cristiano porque no escudriña la palabra. ¿Dónde están mis promesas? ¿Qué dice mi palabra para mi casa? Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo tengo que vivir esta palabra y hacerla mía día a día, para que los precedentes humanos de lo que hoy estamos viviendo o viendo no acaben con mis sueños. No hay precedente divino que no sea fácil de conquistar. Va a haber lucha. Va a haber lucha. Veamos a la iglesia primitiva en este momento.
¿Cuántos días esperaron por el avivamiento? ¿Cuántos días? 50 días. 50 días. ¿Cuántos subieron con los apóstoles? 500 personas. Y dice que la gente subió gozosa. El Espíritu Santo va a ser derramado ahora. Y pasó de 10 días. 10 días y no pasa nada. Y los apóstoles, no, mejor nos vamos. Y fue un grupo. Y se fue otro grupo. Y se fue otro grupo. ¿Ustedes creen que no se afligieron los apóstoles? Sí, humanamente sí. Somos humanos porque estamos mirando. Pero no desistieron. Pero había una palabra. Yo les enviaré la promesa. Esperen ahí. Él no dijo cuánto tiempo. Esperen. Y dijo, no nos vamos a mover hasta que Jesús cumpla su promesa. Otra semana, otros 10 días, otro montón y otro montón. 500 personas. ¿Cuántas quedaron? 120 personas, ni la cuarta parte. Y porque la gente se fue, ¿Dios no cumplió? Sí cumplió. Se quedan los que creen. Se quedan los que creen. Los apóstoles creyeron y no se movieron. La gente se quedó porque creían a la palabra que su maestro les había dado. Y fueron 120 y se quedaron. Y cuando llegó ese momento glorioso, fue histórico para la iglesia cristiana, fue histórico para aquella ciudad, fue histórico para aquel reinado. Estaban asustados, pero el plan, pero el precedente divino se cumplió. No en la cantidad, sino en aquellos hombres y aquellas mujeres que le creen que lo que Dios va a hacer. Por eso es importante, iglesia, que no permitas que nadie mate la semilla de los sueños, de la palabra profética que Dios te ha entregado. No lo permitas, porque si lo acaba, te acaba a ti. Y por eso dice la Biblia, muchos mueren espiritualmente porque mataron su semilla. Iglesia, es importante saber esto. Y les digo a mis hijos, no es por vista, es por fe. Es acá. No es por vista, es por fe. La vida en Cristo no es por vista, es por fe. Usted fue salvo y usted dijo, yo confieso a Jesús como mi único y salvador. Fue fe. Fue fe y Él operó milagros, regeneraciones, transformaciones en su vida. Hoy usted es un hombre transformado porque usted tuvo fe. Usted tuvo fe. Amén. Amén. Aleluya. Él quiere seguir transformando y seguir haciendo cosas grandes en tu vida, en mi vida, en este ministerio. Yo le decía a mis hijos, ayer era un día muy especial. Y hablábamos y decía Priscila, mamá, ya tenemos el lugar. Mamá, decía Abraham, el otro mes me gradúo de la universidad. Este año vamos a cumplir 25 años de ministerio. ¿Y qué más celebramos? Priscila celebraba su graduación, su boda, muchas cosas más. Pero hay una palabra profética que Dios nos dio, iglesia, en nuestro aniversario pasado. ¿Cuánto la recuerda? ¿Cuál fue? Marzo. Dice, la palabra profética fue: tercer mes del año 2023, Dios va a hacer algo en este lugar. Ténganlo en cuenta, dijo el profeta. Ténganlo en cuenta. Tercer mes. ¿En qué mes estamos? Tercero. Marzo. Dios bendiga a mi hijo y siempre recuerden la palabra. Y no ha acabado el año. Y no ha acabado el mes.
tenemos una segunda. Pero yo sé que yo le decía al Señor, yo creo en la palabra profética que tú le diste al profeta para esta iglesia. Y lo que tú tengas en tu corazón para ministerios, madres, en este mes, entréganoslo. Yo la recibo, yo lo creo. Lo que tú quieras. Pero es importante que usted se una con nosotros a creerle juntos. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva en ese momento? Unidos. A pesar de la persecución, ellos estaban. A pesar de los pronósticos humanos, estaban. Todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. No cerraban, no, ay no, ustedes es que esto es un nicho. No estaban peleando, no estaban tristes, no estaban. Claro, había cierto sentimiento porque no era fácil la persecución. Habían matado al apóstol Jacobo. Él estaba, yo no sé cuál era la función de Jacobo en esa iglesia. Ministraba, servía comida, yo no sé. Es como que mataran a alguien de nuestra congregación por el servicio a Cristo. ¿Cómo va a quedar la iglesia? Triste, asustada. Pero no dejaron de seguir amando a Dios, ni dejaron de congregarse, porque veamos lo que pasó. Interesante. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba en su última noche? Orando. Hoy es tiempo, pueblo de Dios, iglesia, madres, y todos los que van a escuchar este mensaje. Es tiempo de que te pares y tomes el escudo de la fe. Y te aferres y digas, esta es mi palabra. Y no la dejaré. Y no la dejaré. Yo me aferro a la fe que tú has puesto en mi corazón. Y para eso necesito orar. La fe en Cristo se fortalece orando. Leyendo la palabra. Y viniendo a la iglesia. Y estaban unidos todos. Es interesante eso. Veamos la cita bíblica que tenemos de Isaías 40:31. ¿Qué dice ahí, hermanos? Leámoslo todos juntos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo? Levantarán águilas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Repítalo una vez más conmigo, pero con voz fuerte. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, iglesia, denle ese aplauso al Señor entonces. Porque Él renueva nuestras fuerzas. Él renueva tus fuerzas. Él renueva tus fuerzas. Y los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Permanecen para siempre. En conclusión, irónicamente las puertas de la cárcel se abrieron para Pedro. Pero cuando llegó a la iglesia donde estaban los hermanos reunidos, ¿qué pasó? No le abrieron la puerta. No creyeron que él estaba a la puerta. ¿A cuánto nos pasa así? Estamos orando por ver milagros y cuando llega, ¡ay, sí pasó! Sí, de veras fue, ocurrió. Sí. Estaban orando y llegó. Irónicamente las puertas no se abrieron. Y yo me imagino a Pedro, ábranme la puerta si no me van a agarrar. Pero abra y a la segunda vez que somató y era su. Sí, es el hermano Pedro. Corramos a abrirle la puerta. Es el hermano Pedro. Es tiempo de creer a la palabra profética. Es tiempo de levantarnos, iglesia, y decirle, Señor, yo tengo fe en ti.
Yo caminaré en fe, le dije al Señor. Cuando el pastor llegó, dijo, es el tiempo de comprar nuestro templo, mis hijos. Y nos sentamos. Es tiempo de nuestro templo. Así ya no vamos a andar para allá y para acá. Yo le dije, yo lo creo. Yo le dije, Señor, yo te prometo orar día y noche a creerte a ti por un milagro. Porque yo sé que Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. El precedente humano no es el que nosotros esperamos. El precedente humano es malo, es perverso. Y nos agobia y nos consume porque estamos viendo una realidad que no queremos ver. Pero el precedente divino es poderoso y nos lleva a otro nivel de fe. A otro nivel de fe. Me gusta esta alabanza que hoy cantamos porque dice, para que usted vea milagros en su vida se tiene que activar algo sobrenatural. Usted tiene que andar en lo sobrenatural para que pueda haber milagros. Si no andamos en lo sobrenatural, siempre vamos a andar, ay no, así no, no, sí. Hay que caminar en el tiempo de Dios. Y usted dígale, yo quiero caminar en lo sobrenatural. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. ¿Cuáles son las circunstancias que nos están quitando el sueño ahora? ¿Cuáles son las situaciones que no te están dejando dormir? A lo mejor son ataduras espirituales. Dices que yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, usted. Mire, ya no tengo ganas de orar. Ya no usted. A lo mejor muchos están en su último día de la iglesia. Porque ya no quieren, ya se cansaron. Porque el enemigo está matando su semilla. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanece para siempre, no se mueve. Pero los que confían en Jehová, puede decirlo, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dele ese aplauso al Señor, póngase sobre